Shalom a todos nuestros hermanos que nos alcanzan a mirar, ¿verdad? Por esta transmisión, esta plataforma de Zoom. Y pues vamos a compartir con ustedes una enseñanza acerca de el Shabbat. Amén. Vamos a poner aquí las dispositivas y vamos a empezar. Vamos a hacer una oración para dar inicio. Amado Abba, en esta mañana, en esta tarde, en esta hora, donde quiera que nos estén mirando, queremos compartir esta enseñanza acerca de el Shabbat, del día de reposo, donde tú, Adón Yeshua, y tus discípulos guardaban el Shabbat. Te doy gracias porque nos has revelado tu palabra y nos has enseñado que también nosotros, igual que los apóstoles y profetas, debemos andar como tú anduviste. En ese preciso nombre, que sobre todo nombre, Yeshua, te damos gracias. Amén, amén. Amén, mis hermanos, pues vamos a poner aquí, ¿verdad? La dispositiva que ya la están viendo ustedes ahí en la pantalla. Eh, el cuarto mandamiento se encuentra en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, del 8 al 11. También se encuentra en Deuteronomios capítulo 5 del 12 al 15. Y en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto o Pacto Renovado, se encuentra en el libro de Lucas capítulo 4 verso 16, en el capítulo 23 de Lucas, versos 55 al 56. También lo podemos palpar claramente en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Capítulo 17 de Hechos, verso 1 y 2. Y también en Hechos capítulo 18, verso 4. También se encuentra en Hebreos 4:9 y en Primera de Juan capítulo 2, verso 6 y en Marcos capítulo 2, verso 27. Allí encontramos el Shabbat como mandamiento en el antiguo pacto y lo guardaban como mandamiento perpetuo, lo guardaban también los apóstoles y Yeshua también tenía la costumbre de guardar el Shabbat. Cuando se enfrentaba Yeshua a los rabinos y a los fariseos y los judíos de aquella época, él no les estaba refutando que si tenían que guardarlo el día o no guardarlo, sino que lo más importante les estaba enseñando cómo se guardaba correctamente. Y tenemos preguntas aquí. ¿Cuál es el mandamiento del Shabbat? ¿Dónde dice la Biblia que el Shabbat es el día de reposo? ¿Y dónde dice el Nuevo Testamento que hay que guardar el Shabbat? Bueno, esas tres preguntas creo que ya contestamos algunas con las citas bíblicas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, ¿cuál es el mandamiento del Shabbat? Ya lo vimos aquí en Éxodo y en Deuteronomios. Eh, ¿Dónde dice la Biblia que el Shabbat es el día de reposo? Ya lo vimos en Deuteronomios, en Éxodo, en Lucas, en Hebreos, en Primera de Juan, en Hechos y en Marcos. Entonces, vamos a adentrarnos en dónde dice el Nuevo Testamento que hay que guardar el Shabbat. Amada familia, Shalom, en esta enseñanza reforzaremos nuestra emuná, nuestra fe, con el cuarto mandamiento que por mucho tiempo lo teníamos olvidado, ignorado, pero que hoy sabemos por qué. Pues el enemigo de vuestras almas siempre ha querido que quebrantemos los mandamientos del Creador, pues pues estaba profetizado por el profeta Daniel que cambiaría los tiempos y la ley en Daniel 7:25. Miremos este dato.
El calendario bíblico del Eterno empieza en la primavera, cuando todo florece y está vivo, y termina en el otoño, con la última cosecha del año. En cambio, el calendario grecorromano, en el cual crecimos, comienza en el invierno, donde todo muere, comienza en frialdad. Así también, amados, el día bíblico para Elohim comienza con un hermoso atardecer, puesta del sol, no en la oscuridad de la noche. Obedecer los caminos que el Padre trazó desde un principio es renunciar a a las tradiciones del mundo. Amén. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis, o sea, Bereshit 1:5. Hoy estaremos mirando el Shabbat desde la creación hasta el milenio. En Génesis 2, del 1 al 3, el día Shabbat está desde la creación. El Eterno lo bendijo y lo santificó. ¿Cómo podemos ver? No empezó en el monte Sinaí, sino desde el principio lo estableció. ¿Qué quiere decir santificó en hebreo? Kadash, que significa apartar, ser limpio, hecho distinto. ¿Qué quiere decir Shabbat? Reposar, cesar, descansar, acabar, detenerse, estar quieto. La palabra reposar en hebreo es ba-ish-bot. Es la conjugación de la palabra Shabbat. Y Shabbat es reposar. ¿Reposar de qué? De todo lo que tenga que ver con trabajo nuestro. Ese día no nos pertenece, es del Elohim. Los mandamientos del Eterno ya existían antes del monte Sinaí. La ley estaba oral, pero después se dio escrita. El patrón de la historia, el patrón de la historia de la humanidad en cuanto a la Torá dada fue así. Por 2000 años la Torá fue verbal, palabras. Por 2000 años lo verbal se volvió escrito. Y los últimos 2000 años la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Yahshua es la Torá viviente. Hoy estamos viviendo los tiempos, el fin del fin. El Eterno ha extendido su misericordia hacia nosotros, hermanos. Entonces, el Shabbat en Éxodo 16, 28 al 30, si mi hermano lo puede leer allí en su Biblia, el que está viendo este video, lea este texto, por favor, y dése cuenta que el libro del Éxodo enseñado en español significa salida, mientras que en hebreo se dice Shemot, que significa nombres. ¿Te das cuenta la diferencia cuando nos vamos a la perspectiva hebrea en la que fueron escritas las escrituras? El significado tiene sentido. ¿Hasta cuándo no queréis obedecer mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo rehusarán obedecer mis mitzvot y mis enseñanzas?
El Shabbat es un mandamiento. Éxodo 20 del 8 al 11. Empieza diciendo, acuérdate. Ya vimos que ya estaba antes de que se diera en el Sinaí, escrito en tablas de piedra. Acuérdate, santificarlo. No se trabaja ese día. Tienes 6 días para hacerlo. Es día para Adonai. Cuando tienes presente los mandamientos de Elohim, te mantienes enfocado y protegido por el eterno poderoso de Israel por causa de la obediencia. Acuérdate, en hebreo es sacar, que significa marcar, reconocer, mencionar, memorizar, tenerlo presente. Amén. Entonces, ya vimos que el origen del Shabbat está desde la creación, pero está vigente hoy. El Shabbat es de los judíos. Éxodo 31:13. Vamos a ver Éxodo 31:13. Esto me interesa. Éxodo 31:13. Vamos a ver. Aquí lo tenemos ya. Dice de la siguiente manera. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yud-Hei Vav-Hei, que os saqué, que os santifiqué. Entonces, el Shabbat está vigente, hermanos, porque es de generación en generación se iba a guardar. Entonces, ahí dice, guardaréis mis días de reposo. Es una señal entre Elohim y su pueblo por generaciones. Éxodo 31:13 al 17. El que lo profanare morirá. Éxodo 31 del 14 al 15. Es pacto perpetuo para los hijos de Israel. Éxodo 21:16. ¿Quiénes eran los hijos de Israel cuando se entregaron los mandamientos en el monte Sinaí? Los descendientes de las 12 tribus. Hoy en día, ¿quién son los hijos de Israel? Ahora hay mucha confusión con el término Israel y con ser judío. Los judíos también son de la descendencia de Jacob, del cuarto hijo de Jacob, de Judá. Este es otro tema tan poderoso que nos trae identidad bíblica sobre quiénes somos nosotros. Cuando recibimos esta sangre, derramada del Cordero de Elohim, venimos a formar parte del pueblo, de la familia de Elohim, el cual se compone de toda raza, tribu, lengua y nación. Aleluya. Ahora no vamos a enfatizar en este tema. Cuando honramos el Shabbat, Él obra en nuestra santificación. El Shabbat tiene relevancia hasta hoy. La importancia de obedecerlo tiene el propósito para el ser humano. En Levíticos 23 encontramos los Moedim, tiempos establecidos por Adonai. Y lo primero que hace énfasis
es en el Shabbat. Puede leer usted el capítulo 23, verso 1 al 3. Ahí se dará cuenta de que entender el significado de este día santo te acerca más a Elohim. Aquí se encuentran las santas convocaciones, que en hebreo se dice mikra. Concretamente significa ensayo. Amados, estas solemnidades son de Elohim, no de los judíos. Levítico 23:2. El Shabbat es tan valioso, es tan hermoso, la oportunidad que el Eterno quiere estar con nosotros. Este día se deja de hacer nuestras cosas. No podemos cambiar los días establecidos por Adonai. El Shabbat es una cita divina, igual que los Moedim, bíblicamente son un ensayo para recordar que habrá un milenio de paz. Antes de entrar en el pueblo de Israel a la tierra prometida, Moisés les recuerda, o Moisés les recuerda los mandamientos, señal que la palabra de Adonai no cambia ni cambiará, sigue vigente hasta el día de hoy. Deuteronomios capítulo 5 del 12 al 14. También el Shabbat es especial. Todos los días son para adorar al Eterno. Aquí nos reunimos entre semana para las enseñanzas y adoramos al Creador todos los días en la oración. Daniel oraba 3 veces al día. Amados, nos falta entrega. El Shabbat es descanso de nuestras actividades diarias. Y no solo se adora al Padre ese día, sino que se santifica. En el Shabbat somos llamados de manera única, no solo a adorar, sino a reconocer la santidad de este día. Nos da intimidad con nuestro Adón. Es una delicia estar en su Shabbat, en su día Kadosh. No es para andar en nuestros caminos, ni hablar nuestras palabras. Isaías 58:13 y el verso 14 trae bendición. Es una oportunidad de renovar nuestra relación con Él. Isaías 56:2. Amados, el Eterno no cambia. Él es el mismo, su palabra es la misma, sus mandamientos son los mismos. El nuevo pacto consiste de poner las mismas leyes que estaban grabadas en piedras, ahora ponerlas en nuestros corazones y nuestras mentes. Malaquías 3:6. Él no cambia. Entonces, ¿dónde miramos que el pacto renovado se guardaba el Shabbat? Empezando con nuestro Adón Yeshua, Hamashiach, pues él dijo en Mateo 5:17 al 19, él dijo, no penséis que yo he venido a abrogar la ley, la Torá, ni los profetas. Él jamás quebró ningún mandamiento, sino
Si no, entonces no hubiera sido el Cordero perfecto. Él jamás pecó. El pecado es infracción de la Torá, de la ley. Primera de Juan 3:4. En el Mesías no se halló culpa de pecado. Qué triste el argumento que señala al Mashiach como un quebrantador de Shabbat, sin tomar en cuenta que para que él calificara para el Mesías, para ser Mesías de Israel, no debería quebrantar ningún mandamiento. De otra manera, no podía ser la provisión legal para todo el mundo. Nuestro Adón Yeshua le dijo a un joven rico que para obtener la vida eterna guardara los mandamientos, y entre ellos estaba el Shabbat. Él enseñó la vigencia del Shabbat. Si decimos seguir las pisadas del maestro, debemos andar como él anduvo. Sabemos por experiencia propia la terrible confusión que se ha presentado por tantos años en este mundo, hermanos, o en este mundo occidental que hemos crecido, teniendo otra mentalidad, hermano, pensando que somos gentiles y que ese mandamiento del Shabbat es solo para Israel, ignorando nuestra identidad bíblica, que somos ese pueblo escogido desde un principio, y todos los pactos y las promesas nos pertenecen al ser injertados a la familia. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, amados. El Shabbat es para nosotros. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Marcos capítulo 2, versos 27 al 28. Aquí nos enseña la estrecha relación que hay entre el Shabbat y la creación. El reposo fue creado para la creación. En este día, la creación debe reposar. Era la costumbre de nuestro Adón Yeshua observar el Shabbat, de acuerdo a Lucas 4:16. El hecho que el Mesías hizo milagros en el Shabbat no quiere decir que lo quebrantó. Es lícito hacer bien. El mandamiento es no trabajar para tu beneficio en el día del Shabbat. Lucas 6, del 6 al 9. Qué hermoso, qué hermoso día. En el Shabbat se puede visitar enfermos, ayudar al desamparado, hacer una obra de caridad, hacer el bien si es permitido. Hacer el bien, hermanos, sí es permitido. Es muy común escuchar que el Shabbat fue abolido en el madero y que hoy no debemos practicarlo, pues nuestro Shabbat o reposo es Yeshua. Sabemos que el mandamiento es perpetuo. Nuestro maestro no quebrantó el Shabbat, pero sí los dogmas impuestos y tradiciones de los ancianos. El tema del Shabbat en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento no era que si lo guardaban o no. Ellos sí lo guardaban celosamente, pero con tradiciones de los ancianos.
añadidas al Shabbat. Y el Mesías vino a enseñar cómo guardarlo. Él sí quebró con sus dogmas. Ejemplo, levantar un lecho, levantar las manos. En la Torá no prohíbe tal cosa en el Shabbat. Mateo 15, verso 2 y 3. El Mesías vino a enseñar el sentido y la realidad del Shabbat. Los discípulos imitaban a su maestro. Los primeros creyentes siguieron congregándose en Shabbat, de acuerdo a Hechos 13, 14 al 16 y a Hechos 13, del 42 al 44. No pasó por su mente congregarse otro día que no sea el Shabbat. Hechos 15, 21. Aún el mismo apóstol Pablo, en Hechos 16, 13, en Hechos 17, del 2 al 3, y en Hechos 18, 4. Ahí podemos ver cómo el Mesías enseñó a guardar el Shabbat y sus apóstoles lo guardaban porque hacían lo que su maestro hacía. Es tan, es tan sagrado y tan vigente el Shabbat. Aún en el milenio vendremos a adorarle en su presencia de Shabbat en Shabbat. Isaías 66, 23. ¿Quién se puede atrever a cambiar el día establecido por Adonai? Pero ese 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residían en las ciudades descansasen y que todos los talleres cierren. El Constantino, el Grande, él cambió el día, hermano, en el año 321. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Yud-Hei Bab-Hei antes que a los hombres. ¿Por qué guardamos el Shabbat? Aquí tiene usted citas bíblicas desde Génesis hasta abajo, hasta la última cita que está aquí. Tiene muchas citas bíblicas para que usted las busque, las lea, las configure y pues entienda lo que estamos hablando. Amén. Y pues aquí termina nuestra enseñanza, hermanos, porque esta enseñanza la dimos en dos partes. Aquí empezamos la segunda parte. Shalom, amada familia. Y aquí empieza, ¿verdad? Lo que es el Shabbat, el cuarto mandamiento. Y lo empezamos a desglosar de la siguiente manera. Solamente voy a presentarles las dispositivas para que ustedes las estén mirando y lean las citas bíblicas, por favor. Puede leer lo que está en la pantalla y también lea la cita bíblica. Aquí tenemos, ¿verdad?, cómo la gente guarda el Shabbat en Proverbios 3, del 1 al 3. Y luego vemos acá, ¿verdad?, cómo la gente guarda el Shabbat y de qué manera se debe de guardar, llevándole de comer al necesitado, ayudando a los enfermos, ayudando a los que están en las calles, abrazando a nuestra familia, yendo a los hospitales, yendo a los centros de rehabilitación y haciendo cosas buenas en Shabbat. Amén. Entonces tenemos una infinidad de cosas que podemos hacer en Shabbat. Y aquí tiene usted todo esto que estamos haciendo, ¿verdad?
por muchos años en la cultura occidental que crecimos el Shabbat, no le dimos la importancia que dice la palabra que tiene. Muchas veces lo consideré como cualquier otro día común, igual que el resto de los otros días. La humanidad le ha dado el uso a este día para hacer sus actividades, fiestas. El hombre se encuentra afanado, preocupado por trabajar más y y el adversario de vuestras almas se ha encargado a que este día lo trabajen también y peor aún, en algunos de los casos les pagan doble si trabajaran, si trabajan este día. El Shabbat, que el mundo lo conoce como sábado, es usado para darle gusto a la carne con placeres que sabemos que están en tinieblas, en ignorancia. Es terrible pensar cómo tienen los ojos cerrados, cegados a la luz de la palabra. Y aquí los dejo, hermanos. Voy a nomás a mostrar las páginas acá y las voy a detener. Me voy a detener un poco aquí para que usted, ¿verdad?, mire las citas bíblicas en Marcos 20, en Marcos 2:27 y Éxodo 20 del 8 al 11. Ahí está el mandamiento. También acá, ¿verdad? En Efesios 2:12. Tenemos también, hermanos, Gálatas 3:28 y 29. Tenemos muchas citas más. Éxodo 31 del 16 al 17. Éxodo 31:13. Primera de Juan 2 del 3 al 5. Isaías 55 del 6 al 7. Y pues esto está tremendo, hermano, porque usted puede ver, ¿verdad? En Levíticos 23:3, que es un mandamiento. Éxodo 16:26 al 30, también podemos ver allí, ¿verdad? La magnitud de este día. Podemos ver en Nehemías también habla del Shabbat. En Nehemías capítulo 10, verso 31 y el capítulo 13, versos 15 al 17. Aquí, hermanos, los tiempos de Esdras y Nehemías, los escritos de ellos hablaban de la condición del pueblo, ya sea en desobediencia o en obediencia. Aquí, hermanos, también, ¿verdad? Tenemos mucho que hablar y pensar sobre esto, y usted puede detener el video para que usted lo pueda apreciar y leer detenidamente. Aquí también, hermanos, hablamos un poco acerca de la historia de lo que es el Shabbat, de lo que es la referencia bíblica y la referencia histórica. Tenemos Éxodo 20:10 y tenemos Mateo 12:12. Es bueno hacer el bien en Shabbat. El Padre Eterno nos enseñó cómo se debía de guardar el Shabbat. ¿Sí? En Primera de Juan 5, del 14 al 15, ahí podemos leer, ahí podemos encontrar maravillosas enseñanzas acerca del Shabbat. En Colosenses capítulo 2, verso 16. Amén. Ahí también podemos ir a la lectura bíblica. También, hermanos, tenemos, ¿verdad?, que hay un documento que se llama
Mishnah, Shabbat, 72, Sefaría. ¿Ok? Esto lo puede usted leer y buscar en una biblioteca o en cualquier lugar donde haya historia bíblica. También tenemos la cita de Isaías 58, del 13 al 14, y usted puede leer el video, leer las notas que estoy poniendo aquí para que usted se pueda documentar sobre este día Shabbat. ¿Sí? Lo guardaban nuestros ancestros, lo guardaban los apóstoles, lo guardamos nosotros y lo guardaremos en el milenio también. Puede leer Mateo 12, verso 1 y 2, y luego leer Deuteronomio, Tebarim 23, 25. Amén. La Torá lo permite para alimentarnos mandamiento de caridad. Amén. Entonces, sí podemos hacer cosas para nuestro familia, para nuestros hermanos que necesitan. Hacer el bien es lícito en día de reposo. Jeremías 17, 21 también lo puede usted leer. Ahí podemos encontrar, ¿verdad? Una preciosa enseñanza acerca del Shabbat. Amén. Entonces, hermanos, en Juan capítulo 5, versos 6 al 12, ahí también va a encontrar usted qué es lo que consideraban ilícito, que lo sano, que lo sanó en Shabbat o que lo levantó o que levantó su lecho. Amén. Entonces, nosotros podemos ver todo esto en la Biblia, hermanos, y no hay ninguna forma de decir que Yahshua quebrantó el Shabbat. No quebrantó el Shabbat. Y si lo quebrantó, entonces su sacrificio no serviría como Mesías ni como Salvador, porque el Salvador tenía que ser sin mancha y sin pecado. Ahí tiene usted la enseñanza. Ahí tiene usted esta enseñanza para que usted la vaya viendo, la vaya apreciando y vaya viendo, ¿verdad?, qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Aquí tenemos, ¿verdad?, la conclusión de esta enseñanza. Hermanos, tengamos en cuenta o tenemos en cuenta el tiempo, las culturas, para que se usara el fuego en las moradas. Amén. Vamos a ser muy, muy claros en la enseñanza. Yo creo que con todas las citas bíblicas que le he dado, usted ya puede, ¿verdad? Mirar aquí lo que vimos, ¿verdad? El cuarto mandamiento está establecido en Éxodo, en Deuteronomios, y está en el nuevo pacto. Los apóstoles y Yeshua lo guardaban en Lucas 4:16, en Hebreos 4:9, en Lucas 23:55 al 56 y Primera de Juan 2:6, en Hechos 17, verso 1 y 2 y Hechos 18:4 y en Marcos 2:27. Así es que mis hermanos, shalom, que el Eterno me los bendiga, me los guarde y a nosotros, ¿verdad? Que nos siga dando sabiduría, entendimiento para seguir compartiendo esta palabra con ustedes. Shalom, shalom a todos mis hermanos. Hasta la próxima.